fijado que existen una señora? Yo no creo, veo la composición social de este curso y no creo que sea muy frecuente en este curso, en esta universidad, pero existen unas señoras que son las nanas. ¿Han cachado lo que es eso? Una nana. ¿Sí? Les cuento que mi mamá hace 60 años, antes de casarse, era nana. ¿Sí? Las nanas son una cultura. Entonces yo cuando hablo de estas cosas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde, bueno, será fiscal, pero igual llega, ¿no es cierto?, hijito de su papá, todo el mundo se conmueve, dice, sí, la nana, ¿sí? La señora María. La señora María es la nana. ¿Sí? Que en realidad ahora yo le digo señora María, antes le decía María nomás. María, hazme un tecito. ¿Sí? La nana. La nana viene del campo. No sé si se han dado cuenta que a veces las nanas salen malas. Se comenta eso, se puede escuchar en el Jumbo. Me salió mala la nana. Tengo una nana nueva, pero me salió mala. Allá. ¿Sí? Es que me di la pata, me dio por contratar una nana peruana. Son tan cochinas. Son cochinas las nanas peruanas. ¿Sí? Le tuve que explicar. No sabía lo que era el rinzo. ¿Sí? Y entonces le salió cochina la nana. Y tiene que cambiarla. ¿Sí? Yo ahí siempre sugiero, es un problema práctico esto de tener nanas, ¿no? Es muy práctico. Entonces yo sugiero que en realidad el problema de que a uno le salgan mal a las nanas es que uno arrienda nanas. Si uno arrienda corre riesgo. No arrienden nanas, cómprense una. En Chile todavía se puede hacer eso, comprarse una nana. Uno va al sur, se da una niñita de 12 años y la cría en la casa. Y la cría con hábitos de limpieza, la cría de manera, le enseña a hablar, le enseña a recibir a las visitas, ¿se entiende? Y entonces vive toda la vida en la casa. ¿Se dan cuenta? Se la compró. Los papás agradecen que se sacaron un hijo encima, vivían en la miseria. Ella misma agradece que subió de estatus. ¿Sí? Uno le tiene una piecita a la nana, no sé si han visto eso. Una piecita, también bonita la piecita de la nana, con un bañito, todo es un diminutivo, ¿eh? Tiene una piecita con un bañito. ¿Sí? Incluso le tenemos una tele, porque después que nos compramos la tele, ¿qué hacemos con esta tele? Ay, démosela a la nana. Es un problema, porque a veces se queda viendo la teleserie. Pero igual uno va y le dice, María, por favor, ¿por qué no apaga la tele? Porque hay que lavar los platos. Ay, perdón señora, ya, y va la nana, eso se puede arreglar, sobre todo si se ha criado en la casa. En la piecita y en el bañito. No sean crueles con las nanas, déjenlas salir. Y entonces la nana, pues que está puertas adentro se llama, la esclavitud se llama puertas adentro. ¿Sí? Lo otro es trabajo asalariado. Viene, trabaja y se va. Pero puertas adentro es un régimen de esclavitud. Sale los miércoles. No va a salir los fines de semana, o si los fines de semana uno va donde la mamá o viene la visita, entonces la nana tiene que estar el fin de semana. Pero los miércoles salen entre ellas, ¿se han fijado? Se juntan las nanas y van al cine juntas. Y se pintan bien pintadas y se ponen una... Entonces no parecen nanas, van al Hoy de la Reina los miércoles. ¿Ustedes saben que en la dehesa existe un horario de misa para las nanas? Un horario de misa especial. ¿Por qué? Porque si uno va a misa como corresponde y además viene la nana, ¿quién hace el almuerzo? Y entonces se ponen de acuerdo. La gente va a misa en una hora y las nanas van antes o después para que alguien haga el almuerzo. Es una cosa muy práctica. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que la señora María cuando era joven pololeó? Una vez la vi con un gallo dentro de la casa, me metió un gallo y quién sabe quién era. No vayan a permitir eso. Si las nanas meten un gallo y puede pasar cualquier cosa. Y tu gallo se pasan los datos. ¿No? Entonces no puede meter un gallo en la casa. Pero cuando sale los miércoles, parece que pololea, parece que tiene un pololo. ¿Ustedes saben que cuando yo me casé, me traje a la señora María para la casa? La heredé. Bueno, no teníamos mucha plata cuando nos casamos, entonces cuando pusimos el departamento, mi mami me pasó el refrigerador, porque ellos se compraron otro y dijeron, no, yo te paso el refrigerador, y te paso a la señora María también.
Me pasó el refrigerador, me pasó unos sillones que estaban bastante buenos, los tuvimos que cambiar después. Y a la señora María le hicimos una piecita ahí en el departamento, que tiene una piecita para eso, como de la cocina para allá. Encuentro que la nana pasa de generación en generación como un objeto. ¿Sí? Nosotros queremos harto a la señora María, la queremos harto. ¿Saben por qué? Porque ella era nana de mi abuela. Lo que pasa es que ella crió a mi mamá. ¿Sí? Entonces la crió. Entonces ahora como está viejita, nosotros la trajimos para la casa porque ya está bien viejita. Hay gente que le contrata nana a la nana. Entonces contratamos a una persona para que le ayude. ¿Sí? ¿Saben qué? Nosotros queremos harto a la señora, pero no les puedo contar por qué la queremos tanto. No, eso es una cuestión inconsciente. Inconsciente. Los hijitos de su papá, los hijitos de mierda, no saben, no reconocen por qué quieren a la nana. Pero el secreto del asunto es el siguiente. Cuando mi papi le pegaba a mi mami, la nana nos llevaba para su pieza y nos tapaba la oreja. Pero nadie se acuerda de eso. ¿Se dan cuenta? Y entonces, cuando mi papi se separó de mi mami y se fueron de vacaciones, parece que él se fue con una galla, no me acuerdo muy bien. Mi mami se fue, pero parece que estuvo en un sanatorio porque le dio por tomar trago. Nosotros fuimos a veranear a la casa de la nana. Se veranea en la casa de las nanas. Y entonces adivinen por qué queremos tanto a la señora María. Y la señora María además nos quiere mucho a nosotros. Porque la señora María no tuvo hijos. O si tuvo hijos, sabe María, es que no puede tener la guagua en la casa, lo lamento, pero usted vive en una piecita, y entonces tuvo que mandar su hijo al campo. Y ella, que tuvo un hijo, porque una vez se metió con un gallo, y el gallo la dejó esperando. O sea, así son las nanas, son medio irresponsables. Y entonces quedó embarazada. ¿Y cómo íbamos a tener la guagua acá? Entonces mandó la guagua al campo, allá se la recibió el papá, ¿no es cierto? ¿Y qué habrá sido la guagua? No sé, pero parece que todavía parece que tiene un hijo, ¿no? Es una historia de miseria, horrenda, ¿no? Y entonces la nana que hizo, quiere a los niños. Yo los quiero tanto, se siente orgullosa de los niños. La nana se realiza en los niños. Entonces yo ahora me voy a titular de sociólogo y yo, mira, mi papá me paga la universidad, pero nunca ha conversado conmigo. Entonces igual lo voy a invitar, total, él puso la plata. Mi mami, que es una histérica, y ha tenido, no sé, como 3 pololos y la tengo que estar consolando, también la voy a invitar. Pero en primer lugar voy a invitar a mi nana. Y la nana llega a la graduación y se siente súper orgullosa de que su niño, que no es su hijo, sea sociólogo. Y es la que llora, a la que uno abraza. ¿Se dan cuenta? Ella tiene un hijo que es de la misma edad que uno y que es campesino en el sur. Entonces, cuando ella ve a su hijo, dice, pucha, tú que soy así, ¿eh? ¿Por qué soy tan irresponsable? ¿No es que soy flojo? Mira a mis niñitos cómo han progresado. Y tú, más encima andáis ahí borracho. Ese es su hijo. No, su niñito en realidad es el que se tituló de sociólogo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la nana ahorró plata? Ahorró plata porque como vive adentro y come ahí, duerme, no gasta casi en nada. No gasta en nada, entonces ahorra plata. Y manda plata para el campo. ¿Usted sabe por qué la nana se vino del campo? Se vino porque quedó esperando guagua. Y el papá, que era un machista de mierda, la echó de la casa. ¿Sí? No podía irse de la casa. Entonces le pegaba. Y los hermanos le decían, ahí más soy una puta. Tiene un guacho. Entonces ella heroicamente se vino. ¿Sí? Pero resulta que ahora acá junta plata. Y manda plata para el campo. A pesar de que la trataron como el ajo, manda plata. Manda ropa. De repente una radio que pasó así como, patrona, yo me puedo quedar con la radio. ¿Cómo no? María, quédese con la radio. Y entonces ella va y manda la radio para el campo. La tele en blanco y negro, ¿saben dónde está la tele en blanco y negro? Está en Curavilá, pues. Bueno, y fuimos a veranear con la nana y, ¿y esta tele? Sí, pues sí, tu mamá me la regaló hace un montón de tiempo y la mandé para acá. Ahí está la tele en blanco y negro. ¿Se dan cuenta? Y entonces la nana es una fuente de recursos para esos machistas cerdos que le echaron de la casa. Y entonces ahora el papá, que es alcohólico y está viejo, se siente orgulloso de su niñita porque su niñita ha progresado. Mismo, y esta mierda y le echó de la casa. Y entonces cuando uno llega, ¿no es cierto?, a veranear a la casa de la nana, el papá de la nana dice, ¡oh, qué bonito los niños!
Sí, y como admira a los niños, y los niños son súper ingeniosos y se saben todo, y han visto la tele y tienen DS, ¿no es cierto? Y el papá está como asombrado así, y tú te codeas con esta gente, sí, pues papá, para que veas, yo tengo esta cosa. Y de hecho acá les traje unos regalos para la Pascua. ¿Qué son las nanas? Son esclavas que han subido notablemente su estándar de vida y que viven absolutamente en la esclavitud. Eso se llama humanización represiva. ¿Cuál era el destino de esa niña en el campo? Ser discriminada por los, ¿no es cierto?, por los papás y los hermanos machistas y tener 8 hijos. ¿Se dan cuenta? Ser temporera en la fruta. En cambio nosotros tratamos súper bien a la nana. ¿Sí? Nosotros la tratamos bien. Siempre la retamos un poco, pero ella entiende. La retamos, pero ella entiende porque a la larga ha ido entendiendo que esa es la manera de vivir más decente. ¿Sí? No de que cuando los papás pelean de repente se descargan con la nana, ¿sí? Pero la nana los entiende. Los entiende porque ellos tienen problemas. ¿Sí? Sí. Ellos no deberían haberse casado. Uno entrevistan a la nana y la nana va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que los pastores no deberían haberse, eran muy jóvenes, así dice la nana. Y la nana tiene mentalidad machista. Eran muy jóvenes para casarse. ¿Sí? Lo que pasa es que el caballero trabaja mucho. Tiene la película acá, la nana, tiene todas las neuronas, las mismas neuronas que uno, ¿sí? El caballero trabaja mucho. Lo que pasa es que como la señora no tenía trabajo y estaba sola todo el día, entonces por eso se metió con el vecino. ¿Sí? Claro, cuando el caballero la encontró con el vecino, se separaron. Yo le encuentro toda la razón, en realidad ella no debería haberse metido con el vecino. La nana tiene la película, ¿sí? Frecuentemente los cabros le preguntan a la nana qué es lo que está pasando, ¿sí? Y la nana les miente cariñosamente, dice, no, si tus papis tienen dificultades, pero estas cosas se arreglan, ¿sí? Ya va a volver tu papi a poner orden aquí, porque la nana es machista, ¿no? Siempre opta por el papá, no por la mamá, ¿sí? Porque además la mamá es la que trata con la nana, entonces ahí hay una dificultad, pero el papá tiene a la nana así como una de las tantas mujeres del harem, y entonces ya, María, hágame un cafecito. Entonces ella entiende mucho más al papá que a la mamá. ¿Ejemplo de qué estoy dando? Estoy dando ejemplos de una situación de humanización. La gran pregunta es, ¿por qué la nana no se devuelve al campo si resulta que aquí es esclava? ¿Por qué no se devuelve al campo si resulta que allá tiene su hijo? ¿Por qué no se devuelve al campo? ¿Por qué se siente orgullosa de hijos ajenos? Puta, porque esa es la vida, ¿no? ¿Qué le van a hacer? ¿Se dan cuenta que un intelectual universitario se habría ido de la casa en nombre de la libertad? Pero ella no es un intelectual universitario, ha asumido responsabilidades, se siente ella orgullosa de mandarle cosas al campo a la gente, ¿se dan cuenta? Ha construido su identidad en torno a su esclavitud. Entonces, las nanas son el ejemplo, pero más trágico de enajenación, ¿sí? Porque noten que, además, ellas están de acuerdo con esa situación, comprenden perfectamente la situación, saben que no tienen alternativa. Por ejemplo, digo para los que tengan nanas, no sean desgraciados, dejen que la nana estudie, porque la nana no sabe. Miren, cuando los niños están muy chicos, lo lamento María, pero no puede estudiar usted. ¿Quién se va a quedar con los niños si yo trabajo todo el día? Y entonces la nana no estudia. Pero los niños ya crecieron. Yo podría salir, ¿no es cierto? Cuando los niños están en el colegio, yo podría ir. No sé si saben eso, que hay colegios para nanas en el horario en que los niños van al colegio, ¿sí? Hay colegios vespertinos, cuando los niños están durmiendo, te los deja acostados y se va al colegio. Y hay colegios en las tardes, ¿sí? O en las mañanas. Entonces coincide que la nana va a dejar los cabros al colegio, entra a su liceo, ¿no es cierto?, a las 9, 10 de la mañana, pero ya a la 1 sale para poder hacer el almuerzo, ¿sí? Eso existe. Y las nanas más empeñosas, las más inteligentes, usan esa posibilidad, ¿sí? Y entonces completan el cuarto básico. Es toda una tarea completar. Después completan el octavo, ¿no? Las nanas más astutas completan el cuarto medio. Y eso se puede hacer. Y entonces la nana, los papás pelean, los cabros chicos son unos mañosos de mierda, qué sé yo, son hijitos de tu papá, y además estudian. Y pregunta uno, oiga, usted me podría buscar ahí en la internet esa que usted tiene, una tarea que me dieron. No sea carajo, préstenle el computador a la nana. Si de repente la nana tiene que hacer un trabajo igual que usted, entonces no le presta el computador, le presta.
Bueno, cuando uno cambia el computador le puede dar un computador a la nana, no sea mala onda. En vez de, si los computadores ya no sirven, entonces uno se, y hace su trabajo, y aprende Word, ¿sí? Y sale de cuarto medio. ¿Promovemos a la nana para que estudie una carrera universitaria? No sean huevones, ¿cómo se les ocurre? Si la nana estudia una carrera universitaria, van a perder una mano de obra calificada que han formado durante 15 años. Y entonces lo que hay que hacer es que estudie una carrera técnica. Peluquería, cosmética, moda, para que instale un tallercito y trabaje algunas horas. Porque de esa manera se va a ganar, es justo eso, que se gane unos pesos ella misma, ¿no? Porque con eso podría completar el sueldo. Y además, María, nosotros no queremos que usted se vaya a la casa. ¿No? Porque nosotros la queremos a usted, porque usted nos llevamos súper bien con usted. Y entonces la nana dice, bueno, ¿y usted me podría ayudar para poner una peluquería? El patrón le ayuda para poner una peluquería. Y la nana tiene una peluquería. Y cuando los niños están en el colegio, que ya están en la universidad, ¿no es cierto?, va a la peluquería y gana su plata. Y aún así no se va de la casa. Este es el colmo de la enajenación. Esa es la nana más exitosa. Y cuando llega al campo, ahora dice, ¿sabe qué? Yo completé cuarto medio y tengo una carrera y tengo título. Aquí dice cosmetóloga. Y hay una doctora que hace cirugía estética que me contrató como cosmetóloga. Claro que yo tengo un horario más chico porque como los niños todavía van al colegio, ¿sí? Es una historia de ascenso social. De ascenso social y de enajenación. Se encuentra como los intelectuales marxistas universitarios arrasan con todo eso y distinguen solo los ricos de los pobres. Así como, nunca se meten en la lógica de los pobres. ¿Sí? La lógica de los pobres no es una lógica así como la libertad antes que nada. No, es una lógica de sobrevivencia. ¿No? ¿Ah? Y como tienen todas las neuronas bien puestas, se las arreglan. Y hay algunos que el único arreglo que encuentran es ser alcohólico. Hay otros que el único arreglo que encuentran es trabajar disciplinadamente, porque, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo hacer política revolucionaria uno si no entiende lo que la gente vive? ¿Ah? Lo que yo digo es que los marxistas se han acostumbrado a un discurso intelectualista a espaldas de la conciencia real de la gente. ¿Sí? Primero comprender, después criticar. ¿Sí? O sea, porque uno tiene que comprender cuestiones que son súper trágicas. ¿Fomentarían ustedes, ¿no es cierto?, patrones de izquierda, un sindicato de nanas? Y las nanas son asalariadas. Hay una ley que dice que las nanas son empleados de confianza. Como son empleados de confianza, uno las puede echar sin causa. La nana puso mala cara y uno va y la echa. ¿Sí? O sea, el Parlamento chileno, en que todos los diputados tienen nanas, acordó una ley que beneficia directamente a los que tienen nanas. ¿Sí? No se le puede hacer un sumario a una nana. No, es que lo que las nanas tienen en sus manos es muy valioso. ¿Cómo van a estar a los niños ahí? ¿Te va a dejar a la nana a los niños de 3, 4 años con una nana y una desalmada que les pega? No, tienen que echarlo al tiro. Nunca la pregunta es por qué les pega. No, primero es echarla y después, claro, sí, era comprensible que les pegara. Claro, los chicos eran cabros de mierda, los papás nunca los atendían, la nana no sabe qué hacer porque no ha estudiado puericultura y se le exige que sea experta psicóloga, ¿no es cierto?, en subjetividad de cabros de mierda. Cuando ella viene del campo, en el campo las cosas se arreglan de otra manera, el cabro que se porta mal le pegan un chachazo, y entonces la nana, cuando los cabros de mierda se portan mal, le pega un chachazo, y nosotros que tenemos otra, nunca nos preguntamos por qué le pegó un chachazo, siempre decimos que le pegó un chachazo, papá, punto. ¿Se dan cuenta? Cuando en realidad ella hizo lo que era racional hacer en ese momento en que el cabro acababa de quebrar el ventanazo. Y le dije que no jugara con la pelota, le dije 40 veces, y quebró el vidrio y me van a echar la culpa a mí, y por eso le dio un chachazo. Pero María, es que usted no puede tocar al niño. Pero mire, señora, la cagada que dejó, pero igual no puede tocar al niño. Usted tiene que ser psicóloga graduada en la Universidad Católica en Psicología Infantil frente a este niño. ¿Se dan cuenta? Porque es mi niño, además. Y resulta que la galla apenas tiene cuarto medio o tercero básico. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿quién caga? Caga la nana.
Y al cabro de mierda le dicen, no vas a ver tele durante una semana. Cuando él fue el que dejó la cagada. ¿Se dan cuenta? Sí, plop. ¿Se dan cuenta que cuando la nana descubre que hay sindicatos de trabajadores, asesoras del hogar? ¿Sí? Se llaman así, asesoras del hogar. Algún demócrata cristiano seguramente encontró que dignificar la profesión consistía en cambiarle de nombre. Y entonces hay asesores del Ministerio de Vivienda y hay asesoras del hogar. ¿Se dan cuenta la homologación tramposa? Las asesoras del hogar tienen sindicatos. Y en los sindicatos se promueve, ¿no es cierto?, una cierta política de ascenso social. Por ejemplo, facilidades para que estudien, qué sé yo. ¿Sí? Si las nanas son empleados de confianza, deberían recibir sueldos extraordinarios. Porque cada vez que un empleado es empleado de confianza está corriendo riesgo su pega. Y entonces los empleados de confianza piden como compensación que les paguen más. Porque es una manera de prevenir que en cualquier momento lo echan. Eso vale para cualquier empleado de confianza, menos para las nanas. No, a la nana, además de que son de confianza, le pagan menos. Está autorizado, hay decretos que permiten que a las nanas le paguen menos del salario mínimo. ¿Sí? Entonces el sindicato de la nana reclamó y qué sé yo, no, salario no. ¿Sí? Noten que las nanas pueden reclamar, porque los sindicatos de nanas han logrado eso, pueden reclamar si no le pagan las imposiciones. Es súper delicado. Tuvimos una nana, salió más tramposa, que haya sinvergüenza. Yo le dije, miren, yo no le puedo pagar más de 80 lucas. Y me dijo que sí. Estuvo trabajando aquí un año y después va al tribunal a acusarme. Y ahora le tengo que pagar todo. Cuando ella misma aceptó. ¿Se dan cuenta? Si no, no debería haber aceptado. Y el canalla nunca piensa que él es el canalla que no le pagó lo que era justo. ¿Sí? Es que si no, no podía tener nana. Entonces no tenga nana por canalla. ¿Se dan cuenta? Y ahora nos viene, y que han conseguido los sindicatos de nanas, han conseguido que la palabra de la nana, ¿sí?, es la que vale. ¿Sí? Entonces, como la palabra en los juzgados del trabajo vale la palabra de la nana, en la época de Pinochet, por esa y muchas otras razones, se suprimieron los juzgados del trabajo. Es decir, no hay juzgados del trabajo. ¿Se dan cuenta? Ahora se repusieron de nuevo y hubo que reponer de nuevo que la palabra de la nana vale. ¿Sí? Pero ustedes pueden hacer algo súper simple, porque ustedes van a tener ese problema. La nana les sale mala y la van a tener que echar. Cuando ustedes echen a la nana, las va a ir a acusar a la inspección del trabajo de que no le pagaron la imposición. Entonces ustedes los van a citar. Tienen que ir, si no los toman presos. Llegan, está ahí el oficial civil que hace el comparendo, ¿no es cierto? Entonces la nana dice, lo que pasa es que no me pagó la imposición. Ya, ¿qué es lo que tienen que hacer? Les doy la receta. Pues lo que ustedes tienen que decir es, no he visto nunca a esta señora. La nana está ahí, ¿eh? A mí me ha tocado ver eso. Y la señora María dice, pero don Carlos, oiga don Carlos, yo soy la señora María. No he visto nunca a esta señora, no la conozco. ¿Sí? Pero ¿sabe que yo era la que estaba ahí en su casa, estuve un año en su casa? No la he visto nunca, no la conozco. El gallo que está delante se da cuenta que canalla está mintiendo. Pero no puede decir, usted está mintiendo. Porque las nanas no firman. No puede decir, usted pruebe que vivió ahí. ¿Sí? Note que en esos casos, la trampa es que no se pueden traer testigos. No se pueden traer testigos que la nana... ¿Sabes? Yo voy a traer a la nana del lado. Testigo interesado. ¿Sabes? Yo voy a traer a la señora del lado. No, está interesado para el otro lado. Así que es una palabra contra la otra. Si ustedes dicen que no la conocen, entonces sabe que no podemos dar curso a la demanda porque el caballero dice que no la conoce. No sean mala onda. Cuando salgan en esa situación, ahí las nanas lloran. Yo nunca creí, qué sé yo. Entonces cuando ustedes salgan, ¿no?, toman a la nana y dicen, mire señora María, es que yo tenía que decir eso, porque si no me iban a cobrar una enorme cantidad de plata. Y yo entiendo su situación, yo sé que para usted es difícil. Así que aquí le traje, ¿no es cierto?, 200 lucas que junté para que... Ay, muchas gracias. Porque yo sé que ahora no he podido encontrar pega, pero no se preocupe, si yo ahí con esas 200 lucas, porque uno es buena onda con la nana, ¿se dan cuenta? No es mala voluntad. Lo que pasa es que uno no puede pagar por un año de imposiciones, eso es mucho. Pero a la salida, compréndala, yo le agradezco, usted sabe que tuvimos que echarla porque usted le pegó al niño, si esas cosas no podemos aceptarlas nosotros. Si usted era súper limpia y súper buena nana, pero como le pegó al niño, ¿no?, entonces mi señora dice que tengo que echarla. La señora es la culpa, ella tiene la culpa. Yo era buena onda, pero la señora lo echó.
Y entonces, pero igual le traje 200 lucas. Ay, muchas gracias. Con esto me va a alcanzar hasta que encuentre pega de nuevo. ¿Qué es eso? Pura caca, puro pichí. ¿Qué elige uno ahí? Ya. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que hay trabajos profundamente humanos y al mismo tiempo tremendamente enajenantes, en que la enajenación está instalada de tal manera que los propios trabajadores la asumen como suya. ¿Sí? Entonces es una situación en que hacer conciencia de clase no es tan fácil. Y la variable que... No, yo no digo que no se pueda hacer. ¿Sí? A ver, política marxista, ¿sí? Tengan nanas, permitan que estudien, déjenlas que estudien una carrera y cuando consigan pega, busquen otra nana. Eso es ser buena onda, páguenle la universidad a la nana. Si le pagan la universidad a los hijos, ¿por qué no le van a pagar la universidad a la nana? ¿Se entiende? O sea, si uno, porque no se trata de no tener nana, pues, la otra, ¿no es cierto? ¿Y quién va a cuidar a los cabros chicos? ¿Se entiende? Pero hay una cosa mínima. La cuestión es, ¿sabe qué? Ahí usted tiene un trabajador asalariado, ese trabajador tiene derechos, y entre otras cosas tiene derecho al ascenso social. Y si usted le alcanza la plata para promover el ascenso social de esa persona en particular, puta, vale, ese. Y si se le va la nana, puta, consiga esa otra nana. Y la misma cuestión de nuevo, ¿no es cierto? Hay que ayudarla, que estudie. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque no vamos a esperar a la revolución para ver qué hacemos con las nanas, pues, no sé si se entiende. La solución que estoy dando es una solución socialdemócrata y reformista, claro, pero ¿y? Es decir, ¿sabe que no voy a tener nana? ¿Y cómo va a trabajar si no tiene nana? ¿Y quién le va a cuidar a los cabros chicos? ¿Se lo va a dejar a la mamá? ¿Se dan cuenta? De aquí a la revolución va a ponerse a las cunas para todos los trabajadores y qué sé yo, y va a haber prenatal de 10 meses, lo que quieran. Pero por mientras, no es un gran pecado tener nana si es que uno entiende que delante tiene un ser humano que tiene derecho a estudiar, que tiene derecho al ascenso social, que tiene derecho a ser católico y votar por la UDI. Las nanas suelen ser momias. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes saben qué? Tiene derecho a comer en la misma mesa. Tiene derecho a comer en la misma mesa, tiene derecho a que le digan señora María y no María. Los cabros de mierda tratan a una señora de 50 años como María. ¿Se dan cuenta? Y en cambio a cualquier tipo que dice, vino Don Hugo, la María lo dejó entrar. ¿Se dan cuenta? Cosas elementales. ¿No? De que esta cosa es tan chilense, ¿no? Familias de izquierda. Y la nana esperando a que terminen de comer para retirar los platos. Familias de izquierda. Vayan de vacaciones con la nana, ¿sí? Pero no como nana. No es sano llevar a la nana de vacaciones. Que ella tenga vacaciones aparte. ¿Por qué? Porque cuando la llevan de vacaciones, la llevan de nana. La vamos a llevar a la playa, María, y en la playa sigue siendo nana. Lo que pasa es que en vez de salir los miércoles puede salir 3 días. Ahora que los niños están en la playa, aprovechen, tome el solcito. Familias de izquierda, porque uno ve esas familias de izquierda y dice, condenados van a ser, ¿no es cierto?, burócratas estalinistas y se van a aprovechar de los trabajadores cuando ganen la revolución. No puedo confiar en un tipo que dice que es de izquierda y tiene, ¿no es cierto?, a la nana como esclava. ¿Sí? Entonces, solución socialdemócrata, tengan nana nomás. No, aquí se van a hacer problemas, si no, no van a poder estudiar, qué sé yo. Pero, a todo esto porque consideren que los papás de ustedes son trabajadores y tienen derechos. Y entonces esa onda de mi mami me cuida la guagua es un abuso, aunque a la mami le guste. ¿Se dan cuenta? No, en vez de ahorrar plata para el departamento, arriéndense una nana. ¿Se dan cuenta? Para que la mamá pueda hacer con su tiempo lo que ella como trabajadora jubilada quiere hacer nomás. Porque la otra es no tener nana, pero descargarle los cabros chicos a los suegros. Tengan nana nomás. Si para eso van a ser sociólogos corruptos en el aparato del Estado aprovechándose de los demás trabajadores. Al menos compensen algo, ¿no es cierto?, con la nana. ¿Sí?